aquí al fondo, bueno, es que no se puede pasar ahí, a lo mejor puedes estar de pie. Si no te has pegado por aquí, aquí tienes que estar aquí. Si no has sentado. Aquí al fondo, mira, que ahí queda una silla. Y si pasáis al fondo, ahí puedes quedar también. Aquí molestan. Yo ahora mismo voy hacia allá. No estic segur de recordar com era el poble dels meus pares. El poble on vaig néixer i no vaig créixer, però en tot cas és així com el recordo, sempre solejat, endormiscat en un estiu infinit, amb olor de mar i gesmí, envoltat de silencis de dones de pell salada i homes que tornen sempre a la mar. I jo, sempre jugant, entre xarxes i aparells de pescar, omplint els baldes d'aigua i somnis. La nova ciutat on vaig créixer em van regalar un mar de lletres i un oceà d'històries on perdo. La paret de la meva habitació convertida en esculls de corals del fons del mar. I jo, a bord del Nautilus, contant al meu amic Capità Nemo les meues últimes aventures a la recerca de monstres marins.
Pujar a la Nòria va ser donar la volta al món amb tu eixa nit. Poder assenyalar les estels per junts tornar a la vora mar. Era l'oportunitat d'imaginar altres llocs, altres mars, i canviar el vaixell per l'avió. Per què no Austràlia, em vas dir? Austràlia, tot un país envoltat pel mar. Jo em quedé, Teresa. I tu te'n vas. Són moltes les coses que no saps quan deixes el teu país. No saps que dintre de tu portes els sentiments que et faran estranger al nou país. I si algun dia tornes, seràs estranger també aquí. No serà tan fàcil tornar com et pensaves, estimada Teresa. Escribo, trabajo y vivo mi retrato del tiempo, esperando que pasen estos 2 años en Australia. Mis nuevas amigas, Julita y Agustina, son 2 madrileñas muy alegres, con sonrisas, consiguen que todo sea más fácil, echar de menos la radio, las fiestas, tu barco, los paseos por la playa. El tiempo pasa rápido, no espera a nadie. Hace ya un mes que llegamos todas al convento de la ciudad de Adelaida. Entre aprender inglés y ser una buena ama de casa han pasado los días. Por fin esta mañana nos han reunido en la entrada de la catedral de Adelaida. Estábamos muy contentas. Reíamos y no parábamos de hablar en inglés mientras esperábamos. Habíamos llegado muy pronto. Al final, las señoras australianas han venido a decirnos, pero no han hablado en inglés, simplemente nos han mirado como si fuésemos ganado. No nos ha gustado. Algunas no han sido elegidas. La hermana Paquita se ocupará de ellas. Cada día son más las palabras en inglés que se me escapan sin darme cuenta. Me he convertido en una housekeeper. Me gustaría que pudieras oírlo. Una housekeeper es una asistenta del hogar, aunque dicho en inglés parece más importante. Mis horas libres las paso en el jardín de la casa. Mis tías estarían orgullosas. Lástima que no pueda tener mis gerardos y defensas. Tenía una foto mía en el jardín. Por favor, llévala a mis tías y diles que estoy bien. No quiero añadir más tristezas a sus corazones. Julita ha venido a verme. No pude volver a Madrid. El billete vale mucho más de lo que hemos cobrado trabajando estos 2 años. ¿Y si no podemos volver? Es la primera vez que me la veo sonreír. En la casa están muy contentos conmigo, pero yo no estoy contenta con ellos. Solo pienso en el día de volver a casa. Han inaugurado un club social español. Julita y Agustina me han invitado. Piensan que la nostalgia me está debilitando. Está rodeada de españoles. Me devolverá lo de ti. He dejado el trabajo de housekeeper. Comenzaré a trabajar en la recepción de un hotel internacional. Anchón, el novio más que de Agustina que conoce en el club español, me ha recomendado por mi nivel de inglés. Por primera vez en años veo que puedo ser alguien en este país. El club español no para de crecer. Los premios literarios que organizamos han salido de la prensa australiana. Te envío los recortes. Salgo entregando galardones. No
suerte lo pediría, pero yo no tengo a nadie que se anime, pues las iban flores el día de todos los santos a mis días. Un ramo de hortensias blancas sería lo que yo diría. No es tiempo para mudanzas, la vida continúa. No sabria dir per què un dia les preguntes de sobte van començar a fer-me sentir malament. Quin era el nom del teu poble? És veritat que continues llegint novel·les d'aventures d'amagat quan eres un xiquet? Per què el teu pare es va allunyar de la mar després de la guerra? Tu volies ser bus i bussejar, no? Tornarà Teresa? Hi haurà bona mar avui per a pescar? Et casaràs algun dia o què? Potser per això una vesprada d'hivern vaig trobar refugi en els meus coneixements de les matemàtiques, la física i la química, per a no haver de respondre. Aquests anys he arribat a comprendre el funcionament de totes les màquines que m'envolten en aquesta habitació, el comportament dels materials que les componen. Elles han sigut el meu motor, peces funcionals que l'assistisquen per molt de temps. Unes peces fortes contra el salnitre que silenciosament ha oxidat part de la teva esperança. Vull sent que en un dia com avui no puc fiar-me de la meva memòria. Diuen que la relació amb algú et fa créixer,
potser la mare és eixe algú que m'ha fet ser qui soc. En la noche azul oyes de lejos enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Pero mi corazón, de mi triste inspiración. Oye mi piel la plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa corazón,
que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración, de mi corazón, de mi triste inspiración. La plegaria que nace de mí, dulce amor, va con el fin de decirte lo que te amo yo. Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración.